Buenas noches. Cada vez son más los precandidatos presidenciales que le dan importancia a la campaña aquí en Puerto Rico, tanto demócratas como republicanos. Pero ¿deberían los puertorriqueños darles la misma importancia a esta contienda? De esto y más dialogamos hoy aquí, en Directo al Punto. Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Directo al Punto. Les habla Mariel Pagán y hoy me acompaña el licenciado Jorge San Miguel del Partido Republicano aquí en Puerto Rico. Buenas noches y bienvenido. Saludos, Mariel, muchas gracias y bienvenidos a todo el mundo. San Miguel, para empezar, ¿por qué son importantes, verdad, que los puertorriqueños estén pendientes de esta campaña, verdad, de estos candidatos presidenciales y congresos? ¿Por qué es importante para Puerto Rico en estos momentos? Pues mira, primeramente, obviamente, es un evento electoral. Yo creo que cualquiera de los que apreciamos, ¿verdad?, nuestras libertades, nuestros derechos constitucionales e individuales, tenemos que estar pendientes de cualquier proceso electoral. En el caso de Puerto Rico, muy en particular, somos un territorio de Estados Unidos. Hay un sinnúmero de temas y puntos cardenales que estamos atendiendo, inclusive dentro de la crisis que estamos viviendo en los últimos años. Y yo creo que es más importante que nunca que estemos pendientes de quienes se están perfilando para la presidencia, tanto del lado demócrata como del lado republicano, y que nos insertemos a esa discusión y a esa consideración para lograr, Dios mediante, de una vez y por todas, nivelar los derechos que nos toca como ciudadanos americanos y participar de la forma más efectiva de ese proceso electoral. En las semanas pasadas, el Jeb Bush, uno de los candidatos, hizo unas expresiones en Florida a un grupo de verdad de religiosos que Puerto Rico no podría estar pensando, verdad, en la estadidad hasta que no se resuelva esta situación de económica, de la crisis económica, desarrollo económico. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo usted ve esto? Sí, mira, las expresiones ciertamente aquí algunos medios lo sacaron algo fuera de contexto. Lo que dijo el exgobernador Jeb Bush no dista de lo que la lógica misma nos dice a nosotros los puertorriqueños. Yo no puedo pretender que mi casa la compre alguien si yo no la arreglo. Yo usualmente cuando voy a hacer eso la pinto por dentro, por fuera, arreglo los enseres. Y Puerto Rico está en una situación tan difícil en este momento, luego de unos cambios en políticas públicas, que lo que es evidente es que tenemos que sí tomar unos pasos, digamos, domésticos, unos pasos locales que son de fácil rumbo. Sabemos cuáles son, llevamos hablando mucho tiempo de cuáles son, y lo que Puerto Rico tiene que terminar de hacer es implantarlos para que empecemos a volver a retomar el camino del crecimiento económico y de la reestructuración gubernamental. Y ante ese panorama, que está totalmente bajo nuestro control, un candidato a la presidencia o un presidente futuro, como lo puede ser Jeb Bush, tome en serio nuestro planteamiento. Habiendo dicho eso, Jeb Bush es posiblemente uno o dos de los candidatos en el lado republicano que más y mejor conoce a Puerto Rico. Lleva viniendo aquí desde que su padre, George Herbert Walker Bush, fue presidente y corrió para la presidencia. Ha invertido mucho tiempo en Puerto Rico, conoce nuestros quehaceres, conoce nuestros dolores de cabeza y ha sido partícipe de parte de las soluciones. Así que es una persona que conecta muy bien con el puertorriqueño y las necesidades de los puertorriqueños. Lo cierto es que hasta que no llegue, ¿verdad?, un gobierno estadista, pues se sabe que durante este cuatrenio no ha pasado nada con el plebiscito de las elecciones pasadas. Correcto. Y parte del problema más grande que tenemos, y es un problema de ejecución electoral. Tuvimos un evento electoral en el 2012 que no fue solo la gobernación, sino que fue el plebiscito histórico que Puerto Rico participó. Fue un plebiscito estructurado exactamente como decían varias Casas Blancas. Y lo cierto es que también el estatus es una de las cosas que tiene a Puerto Rico, así que no tiene la flexibilidad de desarrollarse como se quisiera, si fuera independiente o no. Es correcto. Y no nos permite tampoco participar de todos los programas federales a los cuales tenemos derecho como ciudadanos americanos, pues por ciertos caprichos o decisiones en un ente que es el Congreso Federal, donde no tenemos una representación justa y significativa a base de nuestra ciudadanía, y lo que tenemos es la posición del comisionado residente, que intenta hacer lo mejor que puede, pero es muy difícil en un Congreso y en una Cámara que tiene voz y voto, que no es el caso de Puerto Rico. Por lo que veo, esta contienda prepresidencial va a ser bien visitada en Puerto Rico, porque ya vino Bush, vino Pataki, viene Marco Rubio ahora en septiembre, viene Hillary, vino O'Malley, ¿verdad? Correcto. Va a venir John Kasich, el gobernador de Ohio, que es uno que salió muy bien de los debates en Cleveland.
Y se habla que es lo que se llama el dark horse, ¿verdad? Uno de esos que viene escondido y uno no sabe por dónde viene, pero viene. En New Hampshire está perfilando muy bien. Así que hay un sinnúmero de candidatos fuertes y todos están mirando a venir a Puerto Rico. Tenemos 23 delegados en lo que es la campaña. ¿Por qué usted cree? Porque por el auge que ha tenido los latinos en Estados Unidos, que también ellos le están dando más cariño aquí. Porque, por ejemplo, Bush se sabe que siempre ha estado aquí. Hillary la vez pasada también vino, pero también están viniendo, ¿verdad? Otros que... Otros. Sí, yo creo que se debe más, Mariel, a que nosotros en el Partido Republicano hemos estado, esto no es cada 4 años. Nosotros tenemos programas de visitas, programas de reuniones, programas de comunicaciones con los representantes, tanto en Cámara como en Senado Federal, del Partido Republicano de Puerto Rico, y muchos de nosotros nos reunimos con ellos, compartimos con ellos en sus estados, si son gobernadores, por ejemplo, líderes gobernadores, o en la Cámara y Senado Federal. Y vamos educando. Esto es un proceso que no es necesariamente ni rápido ni sencillo, pero vamos educando. Y cuando estas personas entienden nuestro origen, nuestro haber de los últimos 110 años como territorio, usualmente caen por lógica, no porque los convencimos o los empujamos, en que Puerto Rico tiene que tener el derecho a decidir ser parte de la Unión y el Congreso Federal nos tiene que dar un proceso que sea aprobado por ellos y que sea lo que se llama binding, que los obligue entonces a actuar sobre un resultado como que el tuvimos en el 2012, que fue abrumadoramente a favor de la estadidad. Y no es menos cierto que en Estados Unidos la inmigración de puertorriqueños, no tan solo a Florida o a Texas, a distintos estados, ¿verdad?, de la Unión, hace de que los familiares se mantengan en comunicación, a ver quién le da importancia a Puerto Rico, para entonces también ellos votar allá. Y no cabe duda que el familiar que se ha visto en la necesidad de salir de Puerto Rico para reubicarse ya sea en Florida, en Texas, en Ohio, en Nueva York, en las Carolinas, suelen querer que Puerto Rico retome su rumbo porque ellos quisieran volver a nuestra tierra. Nosotros somos verdaderamente... Y disfrutar lo que tienen allá. Y disfrutar lo que tienen allá. Pero esa posibilidad no se da a menos que Puerto Rico se le dé el derecho a ser Estado, como ya votamos en el 2012, y hasta que eso no suceda, esos residentes, esos ciudadanos americanos residentes en los estados, tienen que también implorarle a esos líderes que nos den el derecho a entrar a la Unión y que entonces seamos partícipes del crecimiento económico histórico que Estados Unidos ha tenido. Licenciado, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el debate que hubo hace un par de semanas de tantos candidatos al Partido Republicano. Volvemos. Y de regreso a Directo al Punto, licenciado San Miguel, cuéntenos brevemente el debate. 17 candidatos, los dividieron en 2 bandos. Cuéntenos un poquito sobre eso. Claro que sí. Tuve el privilegio de estar allí y observar personalmente el evento. El primer grupo fue bien interesante. Creo que todos, quizás los que ya siguen estas noticias, han visto que Carly Fiorina, ex CEO de Hewlett Packard, una compañía multinacional de mucho éxito, salió muy bien. Ella tiene un mensaje muy poderoso y siendo una no política ha calado mucho con el electorado hasta la fecha. Que siempre se dicen que quién ganó o perdió, quién lució bien, sí, se lo dan a ella. Carly Fiorina en el primer turno, que fue el turno, vamos a decir, de los que no llegaron en el primer grupo de 10, ella salió victoriosa. En el segundo, que era el grupo más grande de 10 candidatos, fue bien interesante. Tengo que empezar por decir que posiblemente el que mejor lució, y los analistas después así lo corroboraron, fue Marco Rubio, que es hispano, para orgullo nuestro, de descendencia cubana, senador de la Florida. Jeb Bush lució, dicen promedio, o sea, no se deslució, pero tampoco cometió ningún error. El gobernador John Kasich, que mencioné de Ohio, lució muy bien, tiene un récord impresionante y según lo da a conocer, la gente le gusta más y más. Y Donald Trump pues tuvo su momento de destello. Él dice y hace muchas cosas que llaman mucho la atención y en ese sentido pues se deslució. Pero en resumen, los que más se lucieron y lucen estar ganando tracción en el electorado, tanto en Iowa, donde va a ser el primer caucus, y en New Hampshire, que también va a ser otro de los early states. Rubio está muy bien, Trump mantiene su liderato. Ben Carson, el candidato afroamericano, ex cirujano, neurólogo, ha salido muy bien también. Carly Fiorina se menciona, y obviamente Huckabee, el gobernador Huckabee también, al igual que Ted Cruz. Rand Paul, Chris Christie, tuvieron unas escaramuzas entre ellos, parece que eso les afectó más de lo que los ayudó, y son de los que se menciona. el temple de ellos. Sí,
Sí, así que esos no salieron aparentemente tan favorecidos. ¿Usted cree que Trump le hace daño al Partido Republicano? ¿Le puede perjudicar al final o no? Yo creo que Trump en este momento, como dicen, hay un silver lining, hay una razón positiva de todo esto. Y es que Trump está trayendo mucha atención a ciertos temas que no se estaban discutiendo ampliamente a nivel nacional. Uno de ellos es el tema de inmigración y el otro es el tema de hacer las cosas que tenemos que hacer. Todos las sabemos y llevamos tiempo no haciéndolas. Llevamos casi... Oye, que los demócratas, por no atenderlo, ¿verdad? Porque durante los 8 años del mandato de Obama, eso ha sido su principal promesa y todavía se mantiene vigente y hace que los medios le den, como dicen por ahí, el espacio a Trump para hablar del tema. Correcto. Y en ese sentido es bueno. Hay cosas que él dice y cómo las dice que son, yo diría, por dejarlo diplomático, abrasivas. Esa no es la posición necesariamente ni del Partido Republicano a nivel nacional, ni de los que probablemente salgan favorecidos de este proceso. La especulación, verdad, de los analistas es que Trump va a seguir en esta posición hasta que pasen por lo menos unos primeros turnos de los primeros caucuses y de las primeras primarias. Y luego de lo cual él debe entonces perder un poco de apoyo y ese apoyo entonces se traduce en beneficios para un Ben Carson, para un Jeb Bush y un Marco Rubio que ciertamente está en la contienda. Hablando de Marco Rubio y trayendo el tema de Cuba, ¿verdad? Que tanto ahora nos tiene que ver también con nosotros, ¿verdad? Porque somos vecinos de ellos. Sí. Y siempre se ha dicho el cuco de que cuando abra las relaciones entre Cuba y Puerto Rico, abrieron, estamos en una crisis económica, no hemos resuelto el estatus. ¿Cómo usted ve esto? Mira, yo creo que es desafortunado que el presidente haya tomado este paso diplomático y económico sin haberle exigido al gobierno castrista, que es un gobierno que está comprobado que ha asesinado personas, ha torturado personas, encarcela personas, y básicamente no respeta que no tiene los mejores aliados. No tiene los mejores aliados en el fenecido Hugo Chávez y ahora el presidente Maduro, entre otros. Así que ante ese escenario, lo menos que podía hacer el líder del país y de la estructura gubernamental más protectiva de los derechos humanos y los derechos a la libre expresión, a la libre asociación, a la práctica de la religión, era haberle pedido a los Castro que a cambio de esta apertura y de este intercambio económico y cultural que está volviendo a tomar forma, ellos implantaran reformas constitucionales, electorales y sociales. Y nada de eso ha sucedido. Marco Rubio le ha escrito específicamente al secretario de Estado John Kerry, exigiéndole y pidiéndole que por favor, si el presidente no lo hizo, que él lo haga como parte de su mensaje, que liberen a los presos que tienen en Cuba. Oye, la semana pasada se dijeron que atacaron a unas personas que estaban... Han hecho todo lo contrario. Los Castros han ido más fuerte en contra de los disidentes que al revés. O sea, que está pasando lo opuesto de lo que debería estar sucediendo. Y eso es una oportunidad muy perdida. ¿Usted cree que Obama hace si esto está así? Pues hay especulaciones de que el presidente pues entiende que hay países, aunque tengan esas creencias, que tienen derecho a tener el mismo espacio y la misma tarima que tiene un país que está fundado sobre los cimientos de la responsabilidad individual, de los derechos individuales, de los derechos civiles. Y francamente yo creo que es irónico que siendo el primer presidente negro de la nación, no esté ayudando a que otros ciudadanos del mundo se les respeten sus derechos naturales, porque el derecho a la libertad básica es un derecho natural, no es un derecho que un Estado le conceda a un ciudadano. Y no esté ayudando a que eso sea el caso en Cuba, que es nuestro vecino, que ha sido nuestra isla, ¿verdad?, paradigma que hemos tenido ahí por tanto tiempo, con tanto impacto en Florida, con tanto impacto a nivel nacional, y era una oportunidad de oro que el presidente debió haber aprovechado como parte de su mandato constitucional. El asunto, moviéndonos de tema, el asunto de los correos electrónicos que tanto se ha hablado de Hillary Clinton, de que si usó su correo personal tal vez cuando era secretaria de Estado para manejar información sensitiva, ¿verdad? Y no con las protecciones que le da el correo electrónico que le daba el Departamento de Estado. ¿Cómo usted ve eso? ¿Cómo usted cree que va a terminar este asunto? Yo creo que no va a terminar bonito para ella. Yo creo que es bien peligroso, no solo para ella como candidata, yo creo que es peligroso para Estados Unidos hacer excepciones y permitir que un tema tan serio, que una secretaria de Estado, que no es un secretario de menor rango, es un secretario constitucional, socolor de conveniencia personal, dijera que iba a establecer este mecanismo para solamente tener un aditamento electrónico en sus manos. Empezó diciendo que todos sus emails que pudiesen tener alguna relevancia de seguridad nacional fueron entregados y que nada de lo que traficó
por ese servidor era clasificado como de protección nacional, empezaron detectando que había 3, subieron a 60 y hoy van por 300 mensajes electrónicos. Y se dicen que pueden ser más. Y se dicen que deben ser más. Sigue jugando un juego de, ¿verdad?, de esconder los hechos. O sea, su credibilidad se está viendo afectada. Su credibilidad está afectada. Y el problema más grande que tiene Hillary Clinton hoy, y lo va a seguir teniendo de aquí a noviembre del 2016, si sobrevive la primaria, es la credibilidad. Y eso es de Benghazi, del incidente en Benghazi, eso es de los emails, eso es de lo que intentó y dijo que iba a hacer con Rusia en las relaciones americanas con Rusia, y fue todo lo contrario. Lo que iban a hacer con Corea del Norte en las negociaciones con el presidente norcoreano, nada de eso se dio. Así que Hillary dice unas cosas, después se comprueba que no lo son, y el problema más grande que ella tiene ahora mismo es credibilidad. ¿Ustedes esperan que entonces ella, si terminara y se convirtiera en la candidata oficial, termine bastante lacerada o que no es? Si termina la carrera, va a estar bien lacerada, y hay muchas dudas, inclusive dentro del campo demócrata hoy en día, de si va a ser la candidata preferida. Bueno, el vicepresidente Biden está velando. El vicepresidente está velando, el FBI solamente está comenzando la investigación, y el Departamento de Justicia Federal. Así que lo que le espera al campo de Hillary van a ser muchos desenvolvimientos bien difíciles. Sanders, que es un señor, ¿verdad?, que está corriendo también, está atrayendo un número de gente a sus reuniones de campaña sumamente significativo. Y como tú mencionaste, Biden es una posibilidad muy real. Así que resta ver si en realidad Hillary va a ser la candidata. Vamos a una pausa y volvemos con la parte final. Nos visita otro precandidato en el mes de septiembre. Vamos a hablar de eso. Volvemos. Y regresamos a la parte final de Directo al Punto. Licenciado, el 4 de septiembre viene Hillary Clinton y Marco Rubio. Eso va a estar interesantísimo, tanto aquí como en los medios nacionales. ¿Qué usted prevé que va a estar pasando ese día? Pues interesante, porque yo creo que si lo hubiéramos planeado no hubiera salido tan bien. Va a servir de un momento de contraste entre lo que Marco Rubio muy correctamente diagnosticó desde que lanzó su campaña. Él es una campaña de futuro, Hillary es una campaña de pasado. Y se va a poder ver el contraste entre las políticas públicas que cada uno está ofreciendo y el ánimo con el cual hablan del futuro de la nación y de Puerto Rico en el caso de nosotros. Yo creo que va a ser bien interesante ver cómo ella puede postular lo que vaya a postular cuando venga a Puerto Rico, de nuevo ante los retos de credibilidad que tiene, y Marco Rubio con un mensaje de que si vamos a hablar de reformas universitarias, si vamos a hablar de cómo ayudamos a los préstamos estudiantes, si vamos a ayudar de cómo ayudamos en todo lo que es Obamacare o el sustituto de Obamacare, una persona que lo ha sufrido en carne propia y lo ha vivido en carne propia es Marco Rubio, y Hillary Clinton no puede hablar de nada de eso. Ella alega representar al ciudadano promedio, pero no es un ciudadano promedio, y Marco en ese sentido... Y Marco Rubio, a pesar de tantos candidatos, ¿verdad?, que uno pensaría que el político se va a cuidar un poquito más para tomar decisiones o posturas en temas sensitivos. Él... Con Cuba él va directito al grano ahí, no le tiemblo la voz. Eso y con el caso del asunto de Planned Parenthood, que el Congreso que lo va a ver en las próximas semanas, a ver si finalmente le pueden quitar fondos públicos, ¿verdad?, después de darse a conocer que ellos trafican órganos de bebés abortados. Él le cayó encima y no tiene miedo en tomar posturas. No, porque usualmente los líderes que tienen principios básicos, esos principios no se mueven. Lo que uno mueve alrededor de esos principios son las políticas para mejorarlas y que el ciudadano al que uno representa y al que se le debe sea mejor servido por ese gobierno. Así que Marco yo creo que está bien centrado, y en lugar de pensar de que el Estado y los que están sentados en la cúpula de esa estructura gubernamental saben y conocen mejor las soluciones del ciudadano promedio, Marcos viene de la perspectiva al revés, que es que el ciudadano es el que sabe, el ciudadano se lo comunica a su gobierno municipal o su gobierno estatal, y el gobierno federal lo que hace es que facilita que esas soluciones sean las implementadas. Así que es un paradigma totalmente distinto al de Hillary, y ese punto de Planned Parenthood es un punto que es emocionante, y aquellos que creemos, ¿verdad?, en los derechos de los más endebles, ya sean porque son muy jóvenes, como un bebé, un feto, o las personas muy mayores, creemos en que si nosotros como candidatos o como ciudadanos políticos electos no podemos defender los derechos más básicos
De aquellos que son indefensos, la verdad es que no tenemos derecho ni a postularnos para ninguna posición electiva y mucho menos presidente. ¿Usted cree que el Congreso, tanto ambas cámaras, van a ser republicanas también en el 16? Yo creo que se van a mantener. La Cámara, yo creo que no hay duda alguna, la Cámara de Representantes. El Senado tiene más sillas en juego ahora en este ciclo del 2016, pero se espera que se retenga por los distintos factores. Uno son las candidaturas del lado demócrata, son muy limitadas y no son tan variadas. El campo republicano es bien variado, si lo han notado, y en ese sentido muy rico en diversas opiniones, diversos pensamientos y diversos niveles intelectuales y políticos. Así que es un campo muy rico para escoger los mejores candidatos. Y ante esa posibilidad y el hecho de que vamos a haber llevado 8 años de unas políticas sumamente, lo que llaman progresistas de parte de Obama, que dijo unas cosas en el 2008 sobre sanar heridas raciales, sobre bajar los costos de salud en Estados Unidos, sobre el derecho a uno mantener su médico, y todo se ha comprobado que es errado o falso. Y ante esa situación y el punto de que Hillary está tomando posiciones inclusive más a la izquierda que el presidente Obama, yo creo que hay una muy buena proyección de que no solo la Casa Blanca debe caer en manos republicanas, sino la Cámara y Senado mantenerse en ella. Puerto Rico, usted cuando va, ¿verdad?, a las reuniones republicanas allá en algunos de los estados y se ha reunido con estos candidatos presidenciales, ¿cómo usted ve, qué le dice sobre que siempre se ha dicho aquí que si esto es un estado demócrata, que si es republicano, que si no? ¿Cuál es su planteamiento sobre eso? Pues mira, en eso lo que le sacamos son los hechos. El gobernador Luis Fortuño fue electo abrumadoramente a comisionado residente en su momento, fue abrumadoramente electo a la gobernación y en ese momento traímos a la mayoría en Cámara y Senado republicana, la mayoría de los alcaldes eran republicanos. Así que tenemos esos demográficos recientes que comprueban que un mensaje y una plataforma que tuve el honor de presidir en ese momento, una plataforma de gobierno que es pro crecimiento, pro desarrollo económico, pro crear oportunidades para los más pobres, los intermedios y los altos, que esas plataformas ganan en Puerto Rico y que nosotros no vemos las cosas como se ven tradicionalmente a nivel nacional, sino que las vemos a través del prisma de qué es lo que nos ayuda a nosotros como pueblo, que es como se debería ver a nivel nacional también, no solo a través de los colores de los dos partidos principales. La pregunta que a veces yo me hago, ¿verdad?, o el planteamiento es cómo un estadista demócrata puede, ¿verdad?, confiar en que si ganara un presidente demócrata va a trabajar pro Puerto Rico cuando tiene muchos del Partido Popular, de la alta cúpula, que también tienen sus buenos contactos en Washington dentro del Partido Demócrata, que van a tratar de que esto se mantenga como está. Ese es el paradigma más grande. Tenemos muchas amistades, ¿verdad?, muy conocidas y muy buenas en el Partido Demócrata de Puerto Rico, pero ese es el paradigma. No podemos seguir como estamos, no podemos y no debemos, es un asunto casi moral, no debemos gastar dinero del pueblo que no tenemos para los maestros, no tenemos para policía, no tenemos para pagar nuestras deudas más básicas, usarlas en cabilderos nacionales, en cabilderos en Washington, D.C., para que Puerto Rico no tenga la oportunidad de participar como un ciudadano de entero derecho en la nación, con todos los beneficios y responsabilidades que eso conlleva. Yo creo que eso es inmoral y esa es la discusión que tenemos que tener. Pues gracias, licenciado, gracias por haber estado aquí con nosotros. Así que todo el mundo va a estar pendiente, ¿verdad?, a la visita de Marco Rubio y Hillary Clinton, dos potenciales candidatos, ¿verdad?, a la presidencia de Estados Unidos el próximo 4 de septiembre. Gracias por haber estado aquí. Gracias a ti, Mariel. Será hasta una próxima intervención.